Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos para compartir otro mensaje evangelístico, porque lo que yo quiero transmitirte es una idea evangelística para que tú puedas compartir el evangelio a aquellos que lo necesitan. Y aquí en Marcos capítulo 2 se habla la historia del hombre paralítico. Y me llama mucho la atención porque Jesús dice que vio a estos jóvenes, bueno, pienso yo que eran jóvenes, no dice si eran jóvenes o qué, pero estos jóvenes supieron de Jesús y lo trajeron a él, pero estaba toda la multitud que no lo dejaba entrar, y abrieron un forado arriba en el techo, y de ahí lo hicieron descender al paralítico y lo pusieron delante del Señor. Y fíjate lo que dijo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, ¿no es cierto?, le dice, ¿no es cierto?, eh, toma tu lecho, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjate lo que hizo Jesús. Jesús hizo un milagro. ¿Pero por qué hizo ese milagro? Porque el paralítico tenía fe. Eh, Quizás el paralítico estaba viviendo una depresión tan grande porque era paralítico. Toda su vida había estado postrado en una cama. No tenía fe, no tenía esperanza, no tenía eh, la proyección de tener una familia. Quizá no había tenido nadie que lo quisiera, lo amara. Pero tenía estos cuatro amigos que estaban preocupados de él y supieron de Jesús y lo fueron a llevar ante el Señor. Pero este paralítico a lo mejor ya no quería ni siquiera vivir, estaba decepcionado, a lo mejor se había intentado matar. Estos cuatro jóvenes a lo mejor lo cuidaban para que no se matara, no quería comer, siempre prostrado ahí, lo tenían que bañar, lo tenían... Tantas cosas que estaba viviendo el paralítico. Ya no quería más nada. Pero estos jóvenes supieron de Jesús y se lo llevaron a Jesús. Y fíjate lo que dijo Jesús, al ver la fe de ellos. No vio la fe del paralítico, porque a lo mejor el paralítico estaba desanimado, decaído y todo. Pero al ver la fe de ellos, Dios le perdonó sus pecados y después le dijo: toma tu lecho y ándate. Y le hizo el milagro de sanarlo. Pero al ver la fe de ellos, no del paralítico. ¿Sabes, hermano? Yo te animo para que tú pongas tu fe en los que te rodean, en los que están a tu lado. Ellos, como vimos ayer, estaban en el valle de los huesos secos, estaban sin esperanza, estaban sin fe, era un valle de huesos secos. Pero estos jóvenes también estaban ahí con este joven que era un paralítico, que ya no tenía fe, no tenía esperanza, estaba en una depresión, en una angustia, súper negativo, no quería nada. Pero estos muchachos, al ver que aún estaba la multitud, dice, o abrieron un forado en el techo y de ahí lo hicieron descender. Pero Jesús, ¿qué vio? ¿Qué vio? La fe de ellos. Hermanos, si nosotros vamos a salir a predicar, si vamos a salir a repartir folletos, si vamos a orar por este mundo perdido, tenemos que tener la fe de que Dios va a tocar las vidas de esas personas y van a conocer a Cristo. Pero tienes que ponerle fe. ¿Saben? Una oportunidad vino un pastor a hablar con Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿no es cierto? Un hombre que cuando se ponía a predicar, muchas personas recibían a Cristo. Y vino un pastor y habló con Spurgeon y le dijo: ¿sabe, pastor Spurgeon? Yo sigo todo su ministerio, pero sabe, mire, yo tomo los mismos mensajes que usted predica y yo voy a mi iglesia y predico lo mismo que usted dice, pero no se convierte en nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Spurgeon le dijo: ¿sabe, hermano? Mire, yo tengo tres secretos. El primero es que yo oro para que Dios haga un milagro.
oro para que Dios haga un milagro. Segundo, le pongo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le pongo fe que Dios va a hacer un milagro con eso. Y lo tercero es que me preparo para que Dios obre en salvación de alma a través de la oración. Entonces, tengo los tres secretos. Oro, tengo fe y me preparo. Y cuando voy a predicar, pongo eso en las manos del Señor y Dios hace el milagro. Yo no lo hago, pero yo estoy en oración, estoy con fe y estoy preparado para lo que Dios va a hacer, no yo. ¿Saben, hermano? Estos hombres fueron a ver a Jesús, pero iban con fe. Por eso Jesús le dice, al ver la fe de ellos. Cuando tú le vas a testificar a una persona, ¿cómo vas? Tú vas pensando, no, este aquí se va a convertir. Cuando tú vas repartiendo folletos, ¿qué vas pensando? Estoy puro perdiendo mi tiempo. El otro día yo estaba en Cartagena, un balneario aquí a 150 kilómetros a la costa. Había mucha gente. Me puse a repartir folletos. Y tal como el diablo fue a hablar con Eva en el huerto del Edén, me sentía como que el diablo se me ponía detrás de la oreja y me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás haciendo el ridículo? ¿No te das cuenta que la gente aquí está paseando, está disfrutando del mar, la naturaleza, y tú repartiendo estos papelillos que no tienen ningún sentido? Pero sabes, si yo pienso como el diablo, claro que tienes razón, pero oiga, yo voy a hacer lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere. Tú vas a hacer lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienes que ponerle fe que esos folletos van a caer en las manos que realmente necesitan al Señor. Cuando Jesús salió a sembrar la palabra de Dios ahí en la parábola del sembrador, dice que 3 campos cayó la misma semilla. 4 campos cayeron la misma semilla, pero en 3 no dio fruto. Dio fruto, pero no prosperó. La ahogaron. Pero en uno sí dio fruto. Entonces, yo siempre cuando reparto folletos digo, este no, este no, este no, este sí. Este no, este no, este no, este sí. Este no, este no, este no. Por ese ejemplo. Pero tú tienes que repartir folletos y tienes que ir a hablar, pero con fe de que esas personas pueden llegar a conocer a Cristo. ¿Y Cristo qué va a hacer? Al ver la fe de ellos, al ver la fe de estos jóvenes, dice que Dios, ¿qué hizo con el paralítico? Le perdonó de todos sus pecados. Es interesante que Jesús le perdonó de todos sus pecados. Ahora yo me puedo poner a pensar, ¿de qué pecado le perdonó? Dios sabe lo que estaba pasando en el corazón de ese paralítico. A lo mejor en el corazón de ese paralítico había amargura, odio, resentimiento, impotencia y tantas otras cosas que habían dentro de su corazón que lo tenían todo oprimido. Y Dios vio su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Te perdono de todos tus pecados. Qué interesante. Yo no sé cuando a ti te perdonaron de tus pecados, pero yo me acuerdo perfectamente cuando Dios me perdonó a mí mis pecados el 15 de junio del año 79, ya hace 40 años. Pero yo me sacó un peso, me sacó una carga y llegó una paz a mi corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pude dormir en paz esa primera noche y todo el resto de estas noches que he dormido, puedo dormir en paz porque mis pecados han sido perdonados. Ahora imagínate ese paralítico cuando el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Imagínate el tremendo peso que le sacó el Señor, la tremenda mochila que le sacó. Y cuando tú le predicas a una persona y esa persona recibe a Cristo, tú le estás sacando una mochila pero impresionante de pecado, de maldad.
Por eso tienes que ponerle fe que Dios va a obrar en esa persona para que saque esa mochila y lo ponga en los pies del Señor Jesús. Pero Jesús no solamente hizo eso, sino también le hace el milagro y le dice, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. No solamente le sanó la parte interior, sino la parte exterior. Imagínate, este hombre después que fue sanado de afuera, de dentro, ahora es sanado de afuera. Y es lo que hace el Señor con las personas, que va restaurando las vidas, va restaurando, sanando, haciendo milagros. El Señor me sanó, pero yo a los 5 días dejé de tomar, yo era alcohólico. Y a los 5 días dejé de tomar y nunca más volví a tomar, alcohólico. Yo no sé si tú conoces algún tratamiento, que en 5 días tú puedas dejar de tomar. Yo lo dejé, fue un milagro de Dios nada. No solamente Dios te sana de adentro, te sana de afuera, pero al ver la fe de ellos. Cuando tú hables, testifiques, repartas un folleto, invites a la iglesia, hácelo con fe, con fe. No lo hagas así livianamente, hácelo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga.